Capítulo 16. Este venerable está aturdido. Morran realmente no puede ser culpado por ser tan bestial. Atrapado en un espacio estrecho con alguien que se ha acostado contigo innumerables veces, sin importar si fue sincero o fingido, por venganza o cariño, oliendo su aroma familiar. Los pensamientos de cualquier otra persona también vacilarían en una situación como esta. Además, Morran era un reprobado para empezar. Si Mei era su luz de luna, no tenía el corazón para tocarlo, no podía arriesgarse a arruinarlo. Pero no tuvo reparos en destruir a Chu Guanin. Hacia Chu Guanin, podía descargar todas sus inmoralidades, deseos bestiales y salvajismo sin restricciones. Moler a esta persona en polvo, acorralarlo, despedazarlo, atravesarlo, someterlo a todo lo que nunca se le ocurriría hacerle a Simei. En la vida pasada, cada vez que veía a Chu Guanin con la cabeza echada hacia atrás, con el cuello al descubierto y la punta de su garganta moviéndose, sentía que podría perderse y convertirse en una bestia sedienta de sangre, consumida por el deseo de abrirle la garganta, chorrear su sangre y aplastar sus huesos. No le importaba Chu Guanin, por lo que no le ocultó nada. Incluso su cuerpo desarrolló un hábito de todo lo profanador. Solo el olor de Chu Guanin encendería un fuego en su abdomen y haría que su corazón le picara, lo que le haría querer atar a esta persona a la cama y follarla. Los frenéticos latidos de Morran se podían escuchar en el silencio del ataúd. Sabía que la cara de Chu Guanin estaba en algún lugar cerca, podía sentir su respiración. Si él se lanzara hacia adelante para morderlo ahora, Chu Guanin no podría escapar, pero, no importa. Morran se arrastró hacia atrás lejos de Chu Guanin con mucha dificultad. El ataúd realmente estaba apretado. Lo siento, Sisun. Morran se rió con torpeza. No esperaba que el ataúd, mientras hablaba, el ataúd se inclinó de nuevo. Morran rodó a los brazos de Chu Guanin una vez más. Chu Guanin. Morran retrocedió de nuevo, y el ataúd se sacudió de nuevo. Esto se repitió una y otra vez. ¿Me maldijeron o qué? Morran se alejó una vez más. El niño dorado y la niña de jade probablemente estaban subiendo una pendiente. Estaba demasiado resbaladizo dentro del ataúd, y Morran rodó sin poder hacer nada hacia Chu Guanin de nuevo en poco tiempo. Sisun. Morran se mordió el labio, poniendo aires lamentables. Este chico nació con miradas atractivas. Podría esconder su cola de lobo y hacer un convincente acto de cachorro si se lo propusiera. Chu Guanin no dijo nada. Morran realmente no quería rodar más, así que simplemente renunció a luchar por eso. Realmente no lo estoy haciendo a propósito. Chu Guanin. Morran continuó en voz baja. Las heridas en mi espalda me dolieron por golpear la pared. En la oscuridad, Chu Guanin pareció suspirar suavemente. Los gongos y tambores de afuera eran demasiado fuertes, y Morran no podía estar seguro de si había oído bien. Pero en el siguiente momento, el olor a las flores haitán se hizo más fuerte cuando Chu Guanin colocó su mano detrás de la espalda de Morran para bloquear la brecha allí, de modo que no se tope con ella nuevamente. No fue un abrazo. Chu Guanin sostuvo su brazo a cierta distancia y se aseguró de no hacer ningún contacto con el cuerpo de Morran, solo su ropa cubriendo a Morran, pero esta posición aún era un poco íntima. Ten cuidado, no lo golpees de nuevo. Su voz era profunda, como porcelana sumergida en un arroyo, firme y digna. Hubiera sido sorprendente si uno escuchara sin un velo de odio. Nadie habló después de eso. Morran todavía era un adolescente en crecimiento en este momento, no tan alto como lo sería un adulto. En este momento, en los brazos de Chu Guanin, su frente solo alcanzó su barbilla. Este tipo de sentimiento era muy familiar, pero también muy desconocido. La parte familiar era la persona que yacía a su lado. La parte desconocida era la posición en la que estaban. En la vida anterior, no hace mucho tiempo, siempre había estado acostado en el salón Busan del Pico Sisen, un Taxianjun solitario sin nadie a quien acudir, en una oscuridad tan interminable que apenas podía respirar, sosteniendo a Chu Guanin con fuerza en sus brazos. Ya era más alto que Chu Guanin en ese momento, más fuerte que su Sisun. Sus brazos eran como abrazaderas, como grilletes, que se aferraban al poco de calor restante en sus brazos, como si se sostuviera la última brasa de fuego en este mundo. Bajó la cabeza para besar el negro cabello como la tinta de Chu Guanin, luego se inclinó hacia abajo, insaciable, y se acurrucó en el hueco de su cuello, mordiendo, royendo sin piedad. Te odio, Chu Guanin. Realmente te odio mucho. Su voz era un poco ronca, pero eres todo lo que me queda. Morran fue sacado abruptamente de sus recuerdos por una serie de choques y golpes. Los sonidos de los gongos y tambores se detuvieron, y un silencio mortal se apoderó de todo. Sisun.
Chu Guanyin extendió la mano y se llevó un dedo a los labios, advirtiendo en voz baja, no hables. Están aquí. Efectivamente, no había más pasos afuera, solo silencio. La punta de los dedos de Chu Guanyin se iluminó con una tenue luz dorada, y un corte en la pared del ataúd abrió un estrecho hueco, lo suficiente para que pudieran mirar afuera. De hecho, los habían llevado a las afueras de la ciudad Kaidie. El frente del templo ya estaba densamente lleno de ataúdes, y la fuerte esencia de la fragancia Baidie en el aire se hizo aún más pesada, a través de la abertura hacia el ataúd. Morran de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sisun, parece que este olor, y el del reino ilusorio también, son exactamente el mismo olor que el del ataúd del joven maestro Chen. ¿Cómo es eso? Morran tenía un agudo sentido del olfato. En la montaña del norte antes, cuando el ataúd se abrió por primera vez, el olor que se desprendía olía agradable y no me causaba ninguna molestia. Esa era seguramente la fragancia Baidie. Pero desde que entramos en el reino ilusorio, seguía sintiendo que el olor, aunque similar, era algo diferente, pero no lograba identificarlo. Pero ahora, creo que sé lo que es. Chu Guanyin se volvió para mirarlo. ¿No te gusta este olor? Morran todavía estaba presionado contra la abertura, mirando hacia afuera. Odio el olor a incienso desde que era pequeño. El olor aquí y en el reino ilusorio no es la fragancia Baidie, sino el aroma del incienso especial que la gente de la ciudad Kaidie quema para la maestra fantasma de ceremonias. Mira allá. Chu Guanyin siguió su mirada y vio 3 palitos de incienso en el quemador de incienso frente al templo. Su aroma se difundía pausadamente en el flujo de aire. La gente de Kaidie hizo todo tipo de productos perfumados con flores. Incluso su incienso fue producido localmente. Dado que todo estaba hecho de flores cultivadas en la ciudad, los olores resultantes eran muy similares a las personas que no estaban familiarizadas con el arte. Chu Guanyin reflexionó. ¿Podría ser que el aroma en el ataúd del joven maestro Chen en realidad no tenga nada que ver con el de la ilusión? Antes de que pudiera terminar de reflexionar sobre este nuevo detalle, sus pensamientos fueron interrumpidos por una penetrante luz roja desde el interior del templo. Ambos miraron en esa dirección para ver la luz brillando resplandeciente, iluminando toda el área. Una hilera de lámparas de loto rojas, usadas para hacer deseos, se sentaban en un soporte al lado del templo. Una por una, todas se iluminaron. Los niños fantasmas que escoltaban a los ataúdes se arrodillaron todos a la vez, cantando, la maestra de ceremonias ha descendido. Oramos para que guíe a estas almas solitarias a escapar del sufrimiento y encuentren compañeros, se unan en el entierro, y se acompañen en el más allá. La estatua de la maestra fantasma de ceremonias dentro del templo emitió una sagrada luz dorada en medio del canto atronador, luego bajó los párpados. Las comisuras de sus labios se movieron lentamente y saltó con gracia del altar. Movimiento elegante, rodamiento equilibrado. Desafortunadamente, el cuerpo, hecho de arcilla, era demasiado pesado, y la joven doncella aterrizó con un ruido sordo y estrelló un enorme cráter en el suelo. Morran, PFFT, Chu Guanyin, la maestra fantasma también parecía estar consciente de ello. Se quedó mirando el cráter durante bastante tiempo antes de salir con pasos lentos y deliberados, reorganizando su ropa. Su apariencia era la de una doncella envuelta en rojos ricos, cara pintada con maquillaje y una hebra de ciprés en su cabello, con un aspecto bastante festivo. En la oscuridad de la noche, giró el cuello hacia un lado y luego hacia el otro, y se detuvo frente a los 100 ataúdes. La brisa estaba impregnada con el hedor de la podredumbre de los cadáveres. Su estado de ánimo parecía mejorar, y lentamente extendió sus brazos, dejando escapar un sonido de risa G. A todos los que creen en mí y me adoran se les otorgará una pareja en matrimonio, cumpliendo con lo que se les negó en la vida. La voz delicada se desvió en la noche, y los fantasmas y monstruos comenzaron a inclinarse con gratitud. La maestra de ceremonias bendice, la maestra de ceremonias reza para otorgar matrimonios. Tales súplicas vinieron ola tras ola. La maestra fantasma parecía encantada mientras se movía lentamente entre las filas de ataúdes, arrastrando sus largas uñas pintadas de color escarlata a lo largo de ellas. El sonido era agudo y penetrante para las orejas. Morran preguntó, Sisun, recuerdo que mencionaste antes que los monstruos, las deidades, los fantasmas, los dioses, los demonios y los humanos ocupaban sus propios reinos. ¿Por qué esta deidad anda con los fantasmas aquí abajo en lugar de vivir en el 9º cielo arriba? Debido a que está a cargo de los matrimonios de fantasmas, y se sustenta en la adoración de los fantasmas. Chu Guanyin respondió, los fantasmas le otorgan inmensos méritos, de lo contrario no se habría convertido en una deidad en unos pocos cientos de años.
Con un arreglo tan ventajoso, naturalmente es un placer mantener la compañía de estos amigos del inframundo. La maestra fantasma dio vueltas alrededor del grupo de ataúdes y regresó al frente. La delicada voz sonó una vez más. A cada ataúd que se abrirá se le otorgará un matrimonio. Empezando de la izquierda. Siguiendo su orden, el primer ataúd en el lado izquierdo se abrió lentamente. Un par de un niño dorado y una niña de jade se inclinaron respetuosamente a su lado. Los cadáveres del interior salieron inestablemente. Sus caras se veían incluso más pálidas contra el rojo vibrante de sus prendas de boda. La pareja se dirigió lentamente hacia la maestra fantasma y se arrodilló. La maestra fantasma puso su mano entre ellos y habló, como la maestra de ceremonias, les confiero un matrimonio póstumo. De ahora en adelante ustedes son marido y mujer, hombre y mujer felices en la unión. Morran puso los ojos en blanco y murmuró, no hables poéticamente si no sabes cómo. Estos votos matrimoniales suenan obscenos. Chu Guanin comentó fríamente. Tienes bastante imaginación indecente. Morran se calló, pero, en poco tiempo, la maestra de ceremonias demostró sin demora que, de hecho, el indecente aquí no era Morran, sino esta deidad a cargo de los matrimonios de fantasmas. Era como si la pareja de cadáveres recién casados hubiera consumido afrodisíacos. Claramente ya estaban muertos. Sin embargo, rasgaban la ropa del otro, besándose y abrazándose en un frenético enredo en ese mismo momento, descaradamente al aire libre delante de todos. Chu Guanin, Morran, como la maestra de ceremonias, les concedo las alegrías del orden natural. Yin y Yang pueden aparearse, la vida o la muerte no importan. El chillido de la maestra fantasma se hizo cada vez más agudo y altanero. Los movimientos de los cadáveres también se hicieron cada vez más exagerados. El cadáver masculino se despojó de sus ropas y era ridículamente vigoroso. No era diferente de una persona viva. Morran estaba totalmente aturdido. No puedes simplemente. Mierda, hacer eso. Capítulo 17. El Season de este venerable fue herido. ¿Este venerable realmente? ¿Qué hace esta maestra fantasma? Incluso siendo maestra de ceremonias, cambia su carrera y vende afrodisíacos en su lugar. Los afrodisíacos de otras personas pueden, en el mejor de los casos, hacer que una persona viva marchita muestre algunas proezas masculinas, pero estos dioses y deidades son realmente otra cosa. Un leve movimiento de la mano e incluso una persona muerta puede levantarse, verdaderamente milagrosa. Justo cuando estaba empezando realmente el show, Chu Guanin de repente extendió la mano y cubrió las orejas de Morran. Morran, la expresión de Chu Guanin estaba congelada. No mires esa obscenidad. ¿Pero por qué estás cubriendo mis oídos en lugar de mis ojos? Chu Guanin, inexpresivo, no mires ni escuches, tú mismo puedes cerrar los ojos. Morran, PFFT Season, realmente eres. Echa un vistazo a tu propia cara sonrojada, incluso tus orejas son rojas. Quien debería estar cerrando los ojos aquí eres claramente tú. Morran no pudo evitar sentir diversión. Chu Guanin fue una persona hecha de hielo y nieve, que nunca ha visto una sola pintura erótica. Para tener que presenciar un enganche en lugares tan cercanos ahora, puede que simplemente se ahogue. La pareja muerta casi parece cobrar vida mientras se atornillan. Incluso sus gargantas rígidas que no deberían ser capaces de producir ningún ruido de alguna manera comenzaron a hacer gemidos y jadeos reales. Chu Guanin parecía disgustado y se apartó de la vista. La diversión de Morran solo creció. Con una sonrisa maliciosa, se estiró para voltear su rostro hacia atrás con toda intención de burlarse. Chu Guanin retrocedió de inmediato como si le picaran. ¿Qué estás haciendo? Nada en absoluto. La voz de Morran era dulce como la miel con un toque de burla mientras lo miraba. ¿Cuántos años tienes ya, con la cara roja por estas cosas? Oh, espera, es más como verde y rojo al mismo tiempo. Bastante hilarante en realidad. Season, ¿no nos enseñaste a asegurarnos siempre de las capacidades del oponente antes de comprometernos? Al menos tienes que mirar y ver las capacidades de la maestra fantasma. ¿Qué hay para ver? No estoy mirando. Morran suspiró. ¿Cómo es tu cara tan delgada? Chu Guanin replicó, el libertinaje es sucio, dañino para los ojos. Supongo que tendré que mirar entonces, dijo Morran mientras yacía descaradamente, mirando fuera y proporcionando un comentario continuo de "Guau impresionante, vaya" y así sucesivamente. Chu Guanin vio rojo, bramando en voz baja, mira si quieres, no hables. Morran jugó inocente. Pensé que querría saberlo. Chu Guanin finalmente no pudo soportarlo más. Agarrando a Morran por el cuello, siseó con los dientes apretados. Si haces un sonido más, te echaré para alimentar a los muertos. Morran se divirtió mucho,
a Chu Guanin, realmente no puedes empujarlo demasiado lejos a menos que quieras el servicio completo de Tianwen, por lo que Morran mostró cierta moderación y obedientemente se quedó allí observando sin hacer ruido. Cuando el placer de la pareja fantasma alcanzó su punto máximo, el hombre soltó un rugido grave y se espasmó sobre el cadáver femenino. Una brisna de humo verde se levantó repentinamente de sus cuerpos, y la maestra fantasma abrió su boca, succionándola con avidez hasta que se consumió hasta el último zarcillo de humo. Se limpió las comisuras de la boca con satisfacción, sus ojos brillando. Parece que ese es el mérito de las parejas de fantasmas que aumentan su cultivo. Jaja, ja. Habiendo probado, la maestra fantasma estaba radiante aún más. Cuando volvió a hablar, su débil voz a la deriva se había vuelto mucho más clara, gritó, bramó, como si su aguda voz pudiera atravesar la noche interminable. Levántense. Levántense, todos ustedes solteros y solteras. Les concedo las bendiciones de la intimidad. Me proporcionarán adoración a cambio. Arriba. Arriba, todos ustedes, arriba. El corazón de Morran latía con fuerza. Mierda, ¿qué es lo que planea hacer? La sacudida simultánea de los cientos de ataúdes a su alrededor confirmó los peores temores de Morran. La maestra fantasma iba a llamar a las parejas en todos los ataúdes para poder consumir todos los méritos a la vez. Esto no era un asunto de broma. Morran tiró de Chu Guanin. Season, ¿qué es esta vez? Deprisa. Tenemos que salir de aquí. Si Mei está atrapado con esa mujer Chen. Morran estaba fuera de sí con pánico. Tenemos que apresurarnos y salvarlo. Chu Guanin miró hacia afuera. ¿Quién hubiera pensado que la maestra fantasma tendría tanto apetito? Saltándose parejas individuales para comérselo todo de una vez. Los ataúdes que los rodeaban se sacudían cada vez más violentamente cuando las parejas de matrimonios fantasmas en el interior se veían obligadas a hacer la acción. Chu Guanin se atragantó con el pensamiento, el color desapareció de su rostro aún más. Justo entonces, la radiante maestra fantasma parecía sentir algo. Su cabeza se torció bruscamente, un par de ojos negros y sin pupilas pasaron por encima del resto para mirar directamente al ataúd de Morran y Chu Guanin. Puede que no sea inteligente, pero podría sentir la ausencia de la energía venérea familiar de ese ataúd. No hay adoración. No hay. Están vivos. Su espalda se arqueó abruptamente y cargó, chillando, con su ropa ondeando detrás de ella, y un par de garras rojas como la sangre afiladas directamente atravesaron la madera del ataúd. El ataque fue demasiado repentino, Morran no tuvo tiempo de esquivar o defenderse, y además, casi no había espacio para comenzar el movimiento dentro del ataúd. Justo cuando 5 nuevos agujeros estaban a punto de ser agregados a su cabeza por las garras óseas, fue repentinamente desplazado hacia abajo. Chu Guanin lo había recogido rápidamente en sus brazos, cubriéndolo con su propio cuerpo. Las 5 garras de la maestra fantasma se hundieron brutalmente en el hombro de Chu Guanin, profundo hasta los huesos. Chu Guanin dejó escapar un gemido silencioso, pero lo soportó sin gritar. Su mano ilesa brillaba con un hechizo de silencio mientras presionaba un dedo en los labios de Morran, bloqueando el sonido que estaba a punto de hacer. Las garras de la maestra fantasma se clavaron en la carne de Chu Guanin, rasguñando y rasgando. Tenía arcilla por cabeza, y solo podía distinguir a los vivos de entre los muertos por el sonido. Siendo así la situación, Chu Guanin realmente no hizo un solo ruido mientras la sangre brotaba de su hombro. Morran no podía ver su herida desde donde estaba presionado contra su pecho, pero claramente podía sentirlo temblando, vivo o muerto. No había manera de que una persona viva no hiciera ningún ruido por esto. La maestra de los fantasmas no podía dar sentido a las cosas, las garras en el hombro de Chu Guanin brutalmente cavando, rasgando, pero aún así no vaciló, mordiéndose el labio mientras protegía al discípulo en sus brazos, como si realmente se hubiera convertido en un cadáver, bloqueando la abertura en el ataúd como metal forjado. La maestra fantasma finalmente pareció satisfecha de que la gente que estaba dentro no podría estar viva. Sacó bruscamente sus garras, salpicando sangre, acompañado por el sonido pegajoso de los dedos deslizándose contra la carne y el hueso, haciendo que el cabello se erizara. Toda la fuerza se drenó del cuerpo tenso de Chu Guanin a la vez. Soltó a Morran, jadeando en voz baja. El olor a sangre dentro del ataúd era sofocante. Morran levantó la cabeza. Por la luz tenue que fluía a través de los agujeros, podía ver las pestañas bajadas de Chu Guanin y la humedad en aquellos ojos silenciosos. Ese par de ojos de fénix se empañaron de dolor, pero fue aún más feroz y testarudo, con capas de humedad. Morran quería hablar,
pero Chu Guanin negó con la cabeza y mantuvo el hechizo de silencio en sus labios. Pasó un rato antes de que él dejara escapar un lento suspiro y escribiera en el dorso de la mano de Morran con un dedo tembloroso: la barrera se ha roto, no hables. Afuera, la maestra fantasma inclinó su cabeza, incapaz de entender por qué las personas que están adentro definitivamente no estaban vivas, pero se negaron a obedecer sus órdenes, sin sentir ninguna adoración por ella. Chu Guanin vislumbró a través de la grieta. Una luz dorada envolvía su mano ilesa cuando apareció una vid de sauce. La luz del fuego corría a través de ella. Entrecerró los ojos, con Tianwen en mano, y en el siguiente momento estalló el ataúd. El ataúd se separó y Chu Guanin voló como un relámpago. Tianwen atacó con una precisión perfecta para envolver el cuello de la maestra fantasma mientras dejaba escapar un chillido que perforaba las orejas. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves? La respuesta de Chu Guanin fue una sola palabra: lárgate. Las batas de boda carmesí bramaban como olas de nubes. Había aguantado todo para que este golpe contara, y Tianwen se retorció con brutalidad, rompiendo directamente el cuello de la maestra fantasma. Una densa niebla roja mezclada con un extraño perfume brotó del cuello cortado. Chu Guanin retrocedió rápidamente para evitarlo, gritando una orden: Morran. 1000 golpes. Morran estaba listo esperando. Al escuchar la orden, canalizó la energía espiritual en la hoja oculta en su manga y dirigió el golpe al cuerpo de la maestra fantasma que estaba a tientas por su cabeza. El cuerpo de barro se agrietó, revelando su verdadero cuerpo translúcido que irradia una luz roja en él. Chu Guanin levantó a Tianwen de nuevo y arrancó el espíritu celestial de la maestra fantasma. Un grito vino desde dentro de ese cuerpo sin cabeza: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Levántate. Levántate. Mátalos. Mátalos. La mirada de Morran se deslizó rápidamente entre la multitud, buscando a Simei. Chu Guanin dijo ásperamente: ¿qué estás haciendo mirando a los muertos? Date prisa y defiéndete. En el caos de la batalla con la maestra fantasma, habían terminado de pie sobre un ataúd, con los cadáveres en movimiento lento reunidos a su alrededor. Morran encendió un puñado de talismanes de exorcismo y los arrojó. Las explosiones siguieron, pero había demasiados. Una ola derrotada rápidamente reemplazada por la siguiente. ¿Cuántas parejas de matrimonios fantasmas hay? Chu Guanin se agravó. Mira la cultivación de esta maestra fantasma. Por supuesto que no habría tantos jóvenes muriendo por causas naturales. 8 o 9 de cada 10 fueron probablemente hechizados para suicidarse. Ataca por aquí. Morran lanzó otro talismán en la dirección que Chu Guanin indicó. Huesos blancos y carne podrida volaron por la explosión. ¿Cómo es que esta maestra fantasma no está muerta por eso? Las armas normales no pueden dañarla. Entonces, ¿qué hay de Tianwen? Chu Guanin estaba indignado. ¿No ves que Tianwen la está atando ahora mismo? Esta cosa es extremadamente rápida. Si la libero, probablemente se habrá escapado antes del próximo azote. Más y más cadáveres se amontonaban. Morran buscó a Simei entre la multitud mientras los eliminaba por temor a lesionarlo accidentalmente. Un niño dorado se lanzó contra él y lo mordió salvajemente en la pierna. Maldijo en voz baja y lanzó un talismán en la cara antes de patearlo entre la multitud de cadáveres, donde explotó con un fuerte golpe. Chu Guanin, ¿ya ves a Simei y la señora Chen? Morran buscó frenéticamente antes de finalmente detectar dos figuras oscilantes en la distancia, exclamando: los veo, vete y llévalos tan lejos como puedas. Lo tengo. Morran respondió, luego se detuvo. ¿Qué vas a hacer? Chu Guanin, exasperado: no puedo levantar mi otro brazo para invocar otra arma, así que tendré que usar a Tianwen. Destruiré toda esta área en cuanto suelte a la maestra fantasma, así que, si no quieres morir, piérdete. Capítulo 18. Este venerable te rogó una vez. Tianwen tenía una técnica de matanza sin puntos ciegos. Su nombre era simple, solo una palabra: viento. Una vez activado, borra todo lo que toca en el área circundante. Por supuesto, Morran había probado personalmente la ferocidad de viento antes. También era muy consciente de las capacidades de Chu Guanin y sabía que no había necesidad de preocuparse. Miró por última vez al hombre de rostro pálido vestido con una túnica de boda roja como la sangre, y arrojó el último de sus talismanes de exorcismo para ganar algo de tiempo para Chu Guanin. Luego saltó a un lado, sosteniendo a Simei en un brazo y agarrando a la señora Chen con el otro para llevar a las dos personas inconscientes a esconderse a cierta distancia. Chu Guanin, con un dolor abrasador, se obligó a mover la otra mano.
Tianwen se iluminó de inmediato con una deslumbrante luz dorada, y Chu Guanin retiró la vid de sauce con un movimiento brusco. Una vez liberada de la restricción, el rostro de la maestra fantasma se torció cuando saltó y se dirigió directamente hacia Chu Guanin. Las ropas de Chu Guanin bailaban como las llamas en el viento. Con una expresión feroz y la sangre empapada en la mitad de su túnica, levantó la mano hacia los cielos. La luz dorada de Tianwen se intensificó amenazadoramente mientras comenzaba a girar. La vid de sauce creció repentinamente varias docenas de pies mientras giraba en un vórtice dorado, atrayendo todo lo que estaba a su alrededor, los fantasmas, los cadáveres, los niños dorados y las doncellas de jade, e incluso la maestra fantasma que gruñía. Todo fue arrastrado hacia el centro de viento y se cortó instantáneamente por la rápida ferocidad de Tianwen. Viento fue indiscriminadamente destructivo. Incluso la hierba y los árboles en el área fueron arrancados de raíz, nada escapó de su ataque. Con Chu Guanin como su centro, una resplandeciente tormenta dorada de inmensas proporciones cubrió los cielos, los ataúdes y los cadáveres barridos por el viento. Se consumió todo al alcance, todo ello sumido en la tormenta y desgarrado por el veloz giro de Tianwen, destrozado en tantos escombros. Cuando el polvo se asentó, Chu Guanin se encontraba en medio de un desierto estéril. Aparte de su figura solitaria de pie en medio de las ruinas envueltas en un brillante escarlata, como un loto rojo floreciente, una flor haitán caída, solo había un suelo cubierto de huesos blancos destrozados y un Tianwen aterrador con una luz dorada que aún recorre su longitud. Parece que Chu Guanin realmente estaba siendo bastante considerado cuando azotó a los discípulos. Teniendo en cuenta la demostración anterior, definitivamente podría pulverizar a cada uno de ellos en la plataforma Sane en un instante si lo desea. La luz dorada se desvaneció gradualmente. Tianwen se convirtió en polvo de estrellas y regresó a la palma de Chu Guanin. Exhaló profundamente, frunció el ceño y caminó lentamente hacia sus discípulos en la distancia, ignorando el dolor en su hombro. ¿Cómo está Simei? Chu Guanin preguntó a su lado, todavía aguantando en silencio. Morran miró a la belleza inconsciente de Simei que tenía en sus brazos, todavía no despierto, sus respiraciones superficiales y su mejilla fría al tacto. Esta escena era demasiado familiar, una pesadilla de la que Morran no pudo escapar ni en vida o en la muerte. En ese momento, Simei también estaba acostado en sus brazos, así, cuando gradualmente dejó de respirar. Chu Guanin se inclinó para presionar sus dedos contra el cuello de la señora Chen y Simei, sintiendo su pulso. Murmuró, «¿HM? ¿Cómo es el envenenamiento tan profundo?» La cabeza de Morran se elevó. «¿Veneno? ¿No dijiste que no era nada de qué preocuparse? ¿No dijiste que estaban simplemente hipnotizados?» Las cejas de Chu Guanin se fruncieron. La maestra fantasma usa la fragancia en su hipnosis, es un tipo de veneno. Solo esperaba una intoxicación menor, no algo de esta magnitud. Llévalos primero a la residencia Chen. Chu Guanin continuó, no es difícil extraer el veneno, lo importante es que están vivos. Hablaba con un tono plano, indiferente. A pesar de que así era como hablaba Chu Guanin, en estas circunstancias actuales, lo hacía parecer insensible y desdeñoso. Morran fue empujado violentamente de regreso a sus recuerdos de la tormenta de nieve ese año, cuando se arrodilló en la nieve sosteniendo a Simei en sus brazos mientras su vida se desvanecía poco a poco. Su rostro estaba manchado de lágrimas, gritando ronco cuando le rogó a Chu Guanin que se diera la vuelta, para darle una mirada a su discípulo, le rogó a Chu Guanin que levantara una mano y salvara la vida de su discípulo. Pero, ¿qué dijo Chu Guanin entonces? En una voz desdeñosa, con un tono impasible, así, se había negado la única vez que Morran se había arrodillado y suplicado en su vida. En medio de la nieve que caía, la persona en sus brazos se enfrió gradualmente como los copos de nieve que cayeron sobre sus hombros y se aferraron a sus pestañas. Ese día, Chu Guanin mató a 2 de sus discípulos con sus propias manos. Uno era Simin Jing, a quien pudo haber salvado pero no pudo. Otro fue Mo Wei-yu, cuyo corazón se ahogó de dolor cuando se arrodilló en la nieve. Su corazón se sobrecogió repentinamente de temor, de rencor, de malicia y salvajismo sin reconciliar que se deslizaban como una serpiente. Por un instante sintió el violento impulso de cerrar sus manos alrededor del cuello de Chu Guanin, de deshacerse de este amable disfraz y desnudar su apariencia demoníaca, de convertirse en un fantasma vicioso de la vida pasada y de desgarrar su carne, escupir algunas palabras, vengarse de manera precisa. Venganza por las vidas de esos 2 discípulos indefensos en la nieve. Pero cuando levantó la vista, su mirada se posó en el hombro ensangrentado de Chu Guanin. El rugido bestial murió en su garganta.
No hizo ningún otro sonido mientras miraba la cara de Chu Guanin con una mirada que bordeaba de odio, pero Chu Guanin no se dio cuenta. Después de un rato, bajó la cabeza para mirar la cara pálida de Simei. Su mente se puso en blanco. Si algo le pasa a Simei otra vez, entonces... Chioas, chioas, chioas. La persona en sus brazos de repente dejó escapar un ataque de tos. Mo-Ran se sobresaltó. El corazón le temblaba. Simei abrió lentamente los ojos y murmuró con voz ronca y débil. Ah. Ran, sí. Soy yo. El alivio y la alegría borraron todas sus ansiedades. Los ojos de Mo-Ran se abrieron de par en par mientras presionaba una mano contra la mejilla fría de Simei. Sus ojos parpadeaban. Simei, ¿cómo te sientes? ¿Te duele en alguna parte? Simei sonrió ligeramente, expresión suave. Miró a su alrededor. ¿Cómo llegamos aquí? Me desmayé. Ah. Sisun, tos. Este discípulo fue incompetente, este discípulo, Chu Guanin, no habos. Le dio a Simei una pastilla. Ya que estás despierto, mantén esta pastilla limpiadora de veneno en la boca, no te la tragues. Simei lo hizo obedientemente, luego se sobresaltó. Incluso más color se drenó de su ya pálida cara. Sisun, ¿cómo te lesionaste? Estás cubierto de sangre. Chu Guanin contestó con la misma voz, exasperantemente plana e indiferente. No es nada. Se puso de pie y miró a Mo-Ran. Tú, llévalos de vuelta a la residencia Chen. Ahora que Simei estaba despierto, el abatimiento de Mo-Ran se disipó. Él asintió amablemente, de acuerdo, voy a regresar primero. Hay algo que necesito preguntarle a la familia Chen. Chu Guanin giró y se fue. Frente a la noche sin límites, con nada más que hierba marchitada en todas direcciones, finalmente no pudo aguantarlo más. Frunciendo el ceño dejó que el dolor que sentía se notara en su rostro. Su hombro entero fue perforado por las 5 garras, la carne y los tendones desgarrados. Las garras de la maestra fantasma cortaron profundamente hasta el hueso. Por mucho que haya fingido compostura y lo haya soportado, sellando las venas para que no se desmayara por la pérdida de sangre, todavía era solo un humano. Todavía sentía dolor. Pero, ¿y qué pasa si duele? Un pie delante del otro, túnicas de boda revoloteando en el aire. Todos estos años, todos lo respetaban, le temían, pero nunca nadie se atrevía a estar a su lado, nunca nadie se preocupaba por su bienestar. Ya estaba acostumbrado a ello. Yuen del cielo nocturno, inmortal Beidou, sin amor de la cabeza a los pies, sin cuidado, ya sea vivo, muerto, enfermo o sufriendo. Parecía que, desde su nacimiento, nunca había necesitado el apoyo de otra persona, nunca había necesitado nada de lo que depender, y nunca había necesitado a nadie para compañía. Así que no había necesidad de decir que duele, y menos aún de llorar. Simplemente regresará y se vendará él mismo, cortará la carne desgarrada y muerta, aplicará un poco de ungüento, y estará bien. No importa que nadie se preocupara por él. De todos modos, ya ha llegado hasta aquí solo. Todos estos años, ha estado bien. Podía cuidar de sí mismo. Llegó a las puertas de la residencia Chen, pero antes de que pudiera entrar en el patio, un estallido de gritos agudos llegó desde dentro. Sin prestar atención a las heridas que se rasgaron, Chu Guanin se apresuró a entrar, solo para ver a Madame Chen con la cabeza despeinada y los ojos cerrados, persiguiendo a su hijo y esposo por todo el lugar. Solo la joven hija de la familia Chen se salvó, se puso nerviosa a un lado, el pequeño cuerpo encogido por el miedo y temblando incontrolablemente. Al ver a Chu Guanin, el propietario Chen y su hijo menor se lanzaron hacia él con gritos de terror. Daosang. Daosang, sálvanos. Chu Guanin los protegió detrás de sí mismo, recorriendo con su mirada los ojos cerrados de Madame Chen, regañando, no dije que mantuvieran sus ojos en ella y que se aseguraran de que no durmiera. No podíamos vigilarla todo el tiempo. La salud de mi esposa es débil, por lo que generalmente duerme temprano. Después de que se fue, ella trató de mantenerse despierta al principio, pero luego se quedó dormida y comenzó a enloquecer. Gritando algo, gritando. El propietario Chen se encogió detrás de Chu Guanin, temblando, y no se dio cuenta de que el Daosan llevaba una túnica de boda o la herida abierta en su hombro. Chu Guanin frunció el ceño. ¿Gritar sobre qué? Antes de que el propietario Chen incluso abriera la boca para responder, Madame enloquecida cargaba con los dientes al descubierto, pero el grito de luto que salía de sus labios estaba en la voz de una joven. Sin corazón y deshonesto. Sin corazón y deshonesto. Págame con tu vida. Quiero que todos ustedes mueran. Chu Guanin.
Posesión fantasma. Miró al propietario Chen y le preguntó con voz áspera, ¿conoce esta voz? Los labios del propietario Chen temblaron, sus ojos se movían de un lado a otro, tragando nerviosamente. No sé, no es familiar, no la reconozco. Daosen, por favor, sálvanos. Daosan, por favor, exorciza al fantasma. A estas alturas, Madame Chen estaba a pocos pasos de distancia. Chu Guanin levantó su brazo ileso y la señaló. Un relámpago golpeó instantáneamente desde los cielos y atrapó a Madame Chen dentro de una barrera. Chu Guanin habló fríamente con una mirada de reojo. Realmente no la reconoce. El propietario Chen gritó repetidamente, realmente no lo hago. Realmente no. Chu Guanin no se molestó en perder más palabras. Sacó a Tianwen y ató a Madame Chen dentro de la barrera. En lugar de eso, debería haber atado al propietario Chen, habría sido más conveniente y más fácil de interrogar. Pero Chu Guanin tenía sus propios principios, no utilizó a la ligera a Tianwen para interrogar a la gente normal. Así que se saltó el blanco fácil para interrogar al fantasma en el cuerpo de Madame Chen. Interrogar a los fantasmas era diferente de interrogar a las personas. Al interrogar a una persona con Tianwen, la persona no podrá soportar el tormento y confesará directamente. Pero al interrogar a un fantasma con Tianwen, se formará una barrera con solo Chu Guanin y el fantasma dentro, donde el fantasma recuperará su apariencia en la vida y divulgará la información a Chu Guanin. Tianwen de repente se encendió en llamas, surgiendo a lo largo de la vid desde su lado hasta Madame Chen. La señora gritó y empezó a temblar cuando las llamas rojas de la vid de sauce se convirtieron repentinamente en un espeluznante fuego fantasmal azul que ardía desde el lado de la señora hasta el lado de Chu Guanin. Chu Guanin cerró los ojos. Las llamas ardieron a lo largo de la vid de sauce hasta su mano, pero el fuego fantasmal no pudo herirlo, incluso mientras quemaba la longitud de su brazo hasta su pecho, y luego se apagó. La familia Chen observaba con horror y aprensión, sin saber qué hacía Chu Guanin. Las pestañas de Chu Guanin se agitaron ligeramente, ambos ojos seguían cerrados, pero un rayo de luz blanca apareció lentamente ante sus ojos, seguido por un pie de piel clara que salía de la viga, y una joven de unos 17 o 18 años apareció en su vista. Capítulo 19. Este venerable te contará una historia. Esa joven era de piel clara y ordenada con una cara ovalada, sus ojos grandes y redondos, muy encantadores. Llevaba un rukun rosa claro, con el pelo recogido, con el aspecto inocente e inexperto de una nueva esposa. Se frotó los ojos aturdida en la oscuridad, mirando a su alrededor. ¿Dónde estoy? Estás dentro de la barrera de restauración de la verdad que he establecido, respondió Chu Guanin. La joven se sorprendió y le preguntó, desconcertada, ¿quién eres? ¿Por qué está completamente negro aquí? No te veo. ¿Quién está hablando? ¿Has olvidado? Ya estás muerta, dijo Chu Guanin. Los ojos de la joven se ensancharon. Ya estoy. Yo. Luego, poco a poco, recordó, inclinó la cabeza, cruzó las manos sobre el pecho, y no hubo ningún latido ondulante. Ella hizo una y suavemente murmuró, estoy. Ya estoy muerta. Solo las almas pueden llegar a esta barrera de restauración de la verdad. El odio se borra aquí. Aquellos que han fallecido, no importa si se han transformado en un fantasma amenazador o un fantasma regular, mantendrán el carácter y la apariencia de cuando estaban vivos. De ahí, restauración de la verdad, punto. Aturdida, la joven se perdió en sus pensamientos por un momento, como si estuviera recordando gradualmente su vida pasada en el mundo. Entonces, de repente, bajó la cara y comenzó a llorar en silencio. ¿Tienes alguna queja?, preguntó Chu Guanin. La voz de la joven estaba llena de lágrimas. ¿Eres el rey del inframundo? ¿O eres el saludador de los muertos? ¿Estás aquí para hacerme justicia? Chu Guanin apoyó una mano en su sien. No soy el rey del inframundo, ni soy el saludador de los muertos. La joven lloraba suavemente. Chu Guanin permaneció en silencio por un rato y no habló, esperando hasta que ella se recuperó antes de que él volviera a hablar. Sin embargo, ciertamente estoy aquí para hacer justicia. Al escuchar esto, la joven levantó la vista aunque su respiración aún estaba dificultada, y exclamó con alegría y angustia, ¿realmente eres el rey del inframundo? Chu Guanin decidió no continuar ese tema con ella y cambió la pregunta. ¿Sabes lo que has estado haciendo después de tu muerte? No sé, no está claro. Solo recuerdo que estaba muy triste, muy triste. Quería venganza, quería encontrarlos, luego quería encontrarlo. Cuando las almas se despertaban por primera vez, habría muchas cosas que no podrían recordar temporalmente, pero eso estaba bien.
Chu Guanyin preguntó pacientemente, ¿quién querías encontrar? La joven respondió suavemente, mi esposo, Chen Boan. Chu Guanyin fue devuelto. Chen Boan, ¿no era ese el nombre del hijo mayor de la familia Chen? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres?, preguntó. Los poderes de Tianwen llenaron este mundo de ilusiones detrás de la barrera, y la mayoría de los fallecidos que vienen dentro conversarían con Chu Guanyin con sinceridad y honestidad. Así, la joven respondió, esta humilde mujer se llama Luo Xianxian, de la ciudad Kaidie. Antes de venir, revisé una vez el pergamino de ascendencia de la ciudad Kaidie, y esta ciudad solo tiene unas 500 familias, ninguna de las cuales se apellida Luo. ¿Quién era tu padre? La joven se tomó su tiempo para recordar los detalles, y la angustia en sus ojos creció. Mi padre solía ser un erudito en esta ciudad y era un amigo íntimo de mi suegro. Hace varios años, contrajo una enfermedad de los pulmones y falleció. Después, solo estaba yo en la casa. Entonces, ¿por qué moriste? La joven se sorprendió y luego lloró más fuerte. Aparte de la muerte, no tenía otros caminos. Ellos engañaron a mi papá y lo hicieron dejar atrás la fórmula secreta para la fragancia. También me golpearon y me gritaron, me amenazaron, me hicieron salir de la ciudad Kaidie. Yo, soy una mujer débil, ¿a dónde más podría haber ido? No me quedan más parientes en este mundo, el mundo es tan grande, pero ¿a dónde puedo ir? Aparte de la tierra de los muertos, ¿a dónde más iría? Una vez que sus recuerdos de la vida pasada regresaron, su corazón parecía estar lleno de infinitos sufrimientos y angustias, ansiosa por contarle a otro. A pesar de que Chu Guanyin no buscó más preguntas, ella continuó hablando lentamente por su cuenta. Resulta que esta Luo Xianxian había perdido a su madre desde que era muy joven. A través de las palabras de su papá, supo que tenía un hermano mayor. Sin embargo, su hermano desapareció durante un disturbio en el mundo de cultivo inferior, y nunca lo habían vuelto a ver, sin saber si estaba vivo o muerto. Cuando su hermano desapareció, ella aún no había cumplido un año de edad, todavía envuelta en pañales. Más tarde, cuando trató de recordar a su hermano mayor, aún no podía recordar ninguna impresión. La casa Luo solo tenía a Xianxian y su padre, los dos dependían el uno del otro para sobrevivir. Se desplazaron a todas partes antes de finalmente construir una pequeña casa en la ciudad Kaidie donde se establecieron. Ese año, Luo Xianxian tenía 5 años. El hijo mayor de la casa Chen, Chen Boan, tenía 2 años más que ella. En ese momento, la casa Chen todavía no se había hecho rica. La familia de Tantos estaba exprimida en una casita de tierra con 2 habitaciones, y junto a la pared baja en el patio había un árbol de clementina. Cuando llegaba el otoño, el árbol daría frutos. Las ramas densas que crecían más allá del muro bajo se asomaban al patio de la familia Luo. Luo Xianxian miró hacia arriba con la cabeza levantada. Las ramas que colgaban de las clementinas eran como las linternas encendidas en el Festival de las Linternas. Era una niña introvertida y no jugaba con los demás, y solo se sentaba tranquilamente en su pequeño banco plegable, pelando semillas de soja mientras miraba furtivamente a las clementinas que se asomaban desde el patio de los Chen. Las clementinas eran alegres y atractivas. De espaldas a la luz, era fácil imaginar sus jugos agridulces llenos, rebosantes. Luo Xianxian los miraba fijamente, tragando saliva de vez en cuando, con las mejillas doloridas por la gula. Sin embargo, nunca había extendido su mano para recogerlos. Su papá era un erudito mediocre e ineficaz que reprobó los exámenes. Sin embargo, nunca falló en su dignidad e integridad. El erudito agrio probablemente se rompió la cabeza, constantemente advirtiendo a su hija de ser un hombre de integridad. Luo Xianxian ya sabía a la edad de 3 años que la riqueza no debe ser mal utilizada y la pobreza no debe mover voluntades. Sus ojos pueden ser codiciosos, pero sus manos nunca se han acercado ni un centímetro a esas clementinas. Una noche, Luo Xianxian tomó prestada la luz de la luna y se sentó en el patio zumbando mientras lavaba la ropa. La salud de su papá no era buena y hacía mucho que se había ido a descansar. Los niños empobrecidos aprenden a cuidar los hogares temprano. La pequeña niña tenía sus mangas enrolladas, sus delgados y pequeños brazos empapados en el cubo de madera, y su carita estaba hinchada mientras frotaba y amasaba con vigor. De repente, un ruido ronco y de tos llegó desde la puerta principal, y fue un hombre joven cubierto de sangre el que había tropezado, quien ahora la estaba mirando. La niña estaba petrificada, tanto que incluso se olvidó de gritar. Ese joven tenía el rostro cubierto de sangre y mugre, pero sus cejas eran fuertes y hermosas. 2 personas, grande y pequeña, se miraban entre sí,
congelados en sus lugares. Finalmente, ese joven ya no pudo aguantar más y se sentó lentamente mientras se apoyaba contra una pared. Su respiración era laboriosa, y gritó, «Dame un poco de agua». Tal vez fue porque ese joven no tenía el aspecto de un villano, o tal vez era la bondad de Luo Xianxian, pero aunque tenía miedo, seguía corriendo y llenaba una tetera, llevándola a los labios de ese joven. Ese joven tampoco se contuvo, tragando el agua profundamente, y cuando terminó, se limpió las comisuras de los labios, levantó las pestañas para mirar fijamente el rostro encantador de Luo Xianxian, sus ojos un poco atentos, pero no dijo una palabra. Él no habló, Luo Xianxian tampoco habló, y solo parpadeó ansiosamente, manteniéndose a una distancia que ella consideraba segura, sosteniendo sus manos no demasiado cerca ni demasiado lejos, mirando a ese extraño. «Te pareces mucho a alguien que conocí». Ese joven repentinamente curvó sus labios, sus ojos se ensancharon mientras le sonreía fríamente. Con toda esa sangre en su rostro a juego con la sonrisa, parecía algo salvaje. Especialmente los ojos, grandes y redondos. Simplemente hace que las personas deseen desenterrarlos, meterles un dedo y tragarlos enteros uno por uno. Palabras tan terriblemente siniestras fueron tan sosas y sencillas de decir, e incluso hubo una pequeña risa. Luo Xianxian estaba temblando aún más fuerte, cubriendo sus ojos inconscientemente. ¡Qué niña más inteligente! Ese joven dijo, «Sigue tapándote los ojos así, no me mires fijamente. De lo contrario no puedo decir lo que harán mis manos». Cuando habló su lengua se curvó, su acento era del norte. La luz de la luna se derramó en el patio, y ese joven se estaba lamiendo los labios agrietados cuando de repente vio el árbol de clementina en el patio. Por alguna razón, sus ojos se iluminaron, sus pupilas brillaron intensamente, pero ese brillo no duró hasta que se desvaneció, luego se frotó la barbilla, gesticulando. «Niñita, Luo Xianxian, elige una clementina y pélala por mí». Luo Xianxian finalmente movió sus labios para hablar. Su voz era pequeña y temblorosa, pero sin dudarlo, «Da Heye, ese árbol frutal no pertenece a mi familia. Es de alguien más, no puedo elegirlo». Ese joven fue sorprendido. Parecía recordar algo de nuevo y su rostro lentamente se volvió oscuro. «Si yo digo tómalo, entonces vas y lo tomas. Quiero comer esa clementina, así que es mejor que vayas a elegir una ahora mismo». La última parte fue gruñida agresivamente, como si el sonido fuera roído en pedazos entre sus dientes antes de que se escupieran. Luo Xianxian estaba temblando de miedo, pero ella seguía allí donde estaba obstinadamente. La niña tenía un carácter suave, pero su espina dorsal era rotundamente extrema como su papá. «No lo haré». Ese joven de repente entrecerró los ojos, arqueó la nariz y su expresión cambió como él. «Clima, ¿sabes con quién estás hablando? Si quieres agua, yo te serviré un poco. Si quieres comida, también hay algo en la casa. Pero el árbol de clementina no pertenece a mi familia, no puedo tomarlo». Papá dijo, «Tomar sin pedir es robar». Soy un hombre íntegro, la riqueza no será mal utilizada, la pobreza no moverá las agallas. En medio del nerviosismo, habló mal y dijo agallas en lugar de voluntad. Una pequeña niña jugando a fingir, con la cara roja e hinchada, aferrada obstinadamente a las enseñanzas de su papá, farfullando y tartamudeando, soltando todo lo que quería para decir. Sin embargo, bajo la vigilancia de ese joven, ella ya temblaba con tanta fuerza que cruzaba los pies. Ese joven estaba en silencio. Si no fuera por el momento incorrecto, escuchar de los labios de esta pequeña niña, las palabras de tomar sin pedir es robar, la riqueza no debe ser mal utilizada, la pobreza no debe mover voluntades. Y soy un hombre de integridad PFFT, él realmente no sería capaz de contener su risa, pero no pudo reír. En cambio, había una ira violenta que pisoteaba su pecho como caballos, pisando fuerte su corazón. «Odio a las personas como tú, que se hacen llamar». Se aferró a la pared y se puso de pie temblorosamente, apretando las palabras de sus labios: «Hombres de compasión, hombres de integridad, hombres de caridad, héroes». Bajo la mirada aterrorizada de Luo Xianxian, barajó cuidadosamente sus pies heridos y se metió debajo de ese árbol de clementina. Levantó la cabeza, olfateando el olor de las clementinas con ansia codiciosa, luego un carmesí de odio brilló en sus ojos, y antes de que Luo Xianxian supiera lo que pasó, se subió a ese árbol y comenzó a sacudirlo violentamente, patearlo y golpearlo. Ramas de clementinas fueron sacudidas del árbol, cayendo al suelo, rodando hacia un lado. La sonrisa de ese joven se torció, y gritó con orgullo: «Tomar sin pedir es robar».
La riqueza no será mal utilizada. Da Heye. ¿Qué estás haciendo? Por favor, deja de. Papá. Papá. Luo Xianxian no había querido llamar a papá. Su padre era débil de salud, un erudito sin fuerza en su cuerpo, e incluso si salía no había mucho que pudiera hacer. Aún así, ella era una niña después de todo. Después de haberse mantenido en este punto, finalmente se asustó y se derrumbó. ¿Por qué estás gritando? Si tu papá sale, yo también lo cortaré. La niña estaba aterrorizada. Las lágrimas llenaron sus ojos, y gotas de agua giraron en sus grandes y redondos ojos. La familia Chen fue a visitar a familiares en el pueblo vecino, nadie en la familia estaba en casa, nadie para detener a este pequeño lunático. El pequeño lunático se sacudió hasta que todas las clementinas cayeron del árbol, pero incluso entonces su locura no pudo detenerse, y pisoteó pesadamente el suelo, aplastando muchas de las frutas. Luego, con una repentina agresión usando un estallido de fuerza de quién sabe dónde, saltó y se lanzó al patio de los Chen, encontró un hacha y cortó el árbol. Luego se dio la vuelta y se rió con ganas. Rió y rió, luego se detuvo abruptamente, se puso en cuclillas y comenzó a espaciarse, con los ojos desenfocados. De repente, giró la cabeza y le hizo señas a Luo Xianxian diciendo, «Niñita, ven aquí». Luo Xianxian no se movió. Se quedó donde estaba, arrastrando los pequeños zapatos de tela bordados con flores amarillas. Ese joven vio que ella vacilaba y suavizó su tono, hablando con tanta amabilidad como pudo reunir, «Ven, tengo algo bueno para ti». «Yo, no quiero, no voy a ir», murmuró Luo Xianxian, pero antes de que ella terminara su frase, ese joven estalló de rabia otra vez. «Si no vienes aquí en este instante, este viejo maestro entrará a tu casa ahora mismo y picará a tu padre». Luo Xianxian se estremeció violentamente y finalmente, poco a poco, se arrastró hacia él. Ese hombre joven la miró, «Date prisa, no tengo tiempo para ver a tu planta de arroz». Cuando Luo Xianxian lo alcanzó con su cabeza inclinada, a unos pocos pasos de distancia, de repente extendió su mano y la detuvo. Luo Xianxian chilló, pero el chillido se atascó en su garganta cuando algo áspero bloqueó su voz. Ese joven había metido una clementina en su boca, la piel sin pelar y sin lavar. La fruta fue clavada en su boca junto con barro. ¿Cómo podría Luo Xianxian comer una clementina en solo un bocado? Ese joven la metió a la fuerza y la clementina se rasgó, aplastó y manchó la mitad de su cara con jugo y barro. Ese lunático seguía riéndose, aplastando la fruta en su cara, tratando de meterla en sus labios fuertemente cerrados. ¿No eres un hombre de integridad? ¿No robarías? Entonces, ¿qué estás comiendo en este momento, eh? ¿Qué estás comiendo ahora? No lo quiero, papá, trágalo. Ese joven sonrió con sus ojos y metió el último trozo de fruta en la boca de Luo Xianxian. Sus ojos brillaban de manera oscura y fría. Trágate la maldita cosa. Viendo a Luo Xianxian forzarse a tragar la clementina, sollozando ahogándose mientras lloraba débilmente por su papá, ese joven se quedó callado por un momento y de repente sonrió. Esa sonrisa era más aterradora que su expresión salvaje. Alborotó el cabello de Luo Xianxian, satisfecho, y dijo cálidamente mientras continuaba agachándose allí, ¿por qué llamar a tu papá? ¿No deberías llamar a Da Heye? ¿La clementina que Heye te dio es dulce? ¿Está buena? Luego, recogió otra del suelo. Esta vez no trató de forzarla en su boca. En vez de eso, le quitó la piel con atención, incluso recogiendo las fibras blancas que se pegaban a la carne antes de limpiarse las manos, sacando un pedazo y lo llevó a los labios de Luo Xianxian. Dijo con una voz suave y complaciente, «Si te gusta, come un poco más». Luo Xianxian comprendió que se había encontrado con una persona que estaba mentalmente perturbada hoy, y sin ninguna opción, inclinó la cabeza y, sin decir nada, masticó la clementina que el lunático le pasó. Su jugo agridulce se difundió en su garganta, causando olas turbulentas en su estómago. Ese joven continuó agachado allí, alimentándose con clementinas pieza por pieza, pareciendo estar de buen humor otra vez, incluso canturreando una melodía. Su voz era áspera como una cesta dañada con la brisa que sopla a través de los agujeros, borrosa y poco clara, pero algunas de las palabras flotaron en los oídos de Luo Xianxian. 3-4 gotas de pétalos en el estanque. Uno de los 2 gritos de cuerda sonó desde la orilla. Los años de juventud antes del canto son los mejores años. Las pezuñas iluminan a los caballos rápido. ¿Ve los confines del mundo? Niñita, dijo de repente. TSK. Hizo un clic en su tono y tomó la carita de Luo Xianxian con la mano.
Déjame echar un vistazo a tus ojos. Luo Xianxian estaba temblando, pero sin poder tomar represalias. Solo podía permitir que ese joven examinara sus ojos a fondo, dejando que esos dedos sangrientos se frotaran sobre sus cejas centímetro a centímetro. Tan parecidos, dijo. Luo Xianxian gimió mientras cerraba los ojos, asustada de que este lunático sacara sus ojos de la manera en que lo hizo con las frutas por un capricho. Pero ese joven no los tomó. Él solo le dijo con una voz sombría y escalofriante: me enseñaste, la riqueza no debe ser mal utilizada, la pobreza no debe mover voluntades. Da Heye también tiene algo que decirte. Bú, abre tus ojos. Los ojos de Luo Xianxian estaban fuertemente cerrados. Ese joven se rió con exasperación y dijo con voz ronca: no voy a desenterrar tus ojos, ahora ábrelos. ¿Crees que no podré sacarte los ojos si los tienes cerrados? Luo Xianxian solo pudo obedecer y abrió sus grandes y redondos ojos. Sus largas y suaves pestañas temblaron y grandes gotas de lágrimas cayeron. De alguna manera, su expresión temerosa y lamentable encantó a ese joven de orígenes desconocidos. De repente aflojó la mano que le apretaba la mejilla y la colgó en el aire, luego, suavemente, le dio una palmadita en la cabeza. La miró intensamente a los ojos, con una sonrisa temblorosa en la esquina de sus labios. Su sonrisa era 7 partes torcidas, 2 partes salvajes y una parte de tristeza. Él dijo: hay un hombre de Lin Yi cuyo corazón murió a los 20 años. Luego, se dio la vuelta y su figura entró en la oscuridad, desapareciendo lentamente en las sombras. Solo el desorden dejado en el suelo mostró algún indicio de que un hombre que se bañó en sangre había venido aquí en la noche profunda. Notas. 1. Impermanencia blanca. Es uno de los 2 acogedores de los muertos que recoge almas muertas y las lleva ante el rey del inframundo para que las juzgue. Uno negro, otro blanco, aunque aparecen en parejas, los inocentes serán recogidos por el blanco y los pecadores serán recogidos por el negro. La joven preguntó si CWN es el blanco, lo que significa que se cree inoce.